¿Cómo están, hermanos? Que el Señor los bendiga. Los invito por favor a ponerse en pie. Vamos a comenzar. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Estamos acá reunidos para compartir un tiempo de alabanza, de adoración, escuchar su palabra. Que el Señor nos guíe en todo. Vamos a compartir, si me quieren acompañar, el Salmo 99. Este salmo comienza diciendo: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. ¿Qué les parece si comenzamos con un aplauso al Señor, al único digno de gloria, al único digno de ser exaltado? Te amamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos que nos guíes. Santo eres. Tu bondad y tu luz me permiten ver.
Gracias. Levanta tus manos. Vamos a exaltarle a Él. Te exaltaré, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre, Padre.
principio eres tú, Verbo divino, en quien confío. Tú la palabra que da vida, que me renueva cada día, por ti respiro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, Jesús, te queremos adorar. Toda la honra, oh gran Rey de majestad. Desde el principio eres tú, Verbo divino, en quien confío. Tú la palabra que da vida, que me renueva cada día, por ti respiro. Decile a él, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El
Dios los bendiga. Los invito que me acompañen a orar. Vamos a buscar al Señor y a poner este tiempo en sus manos. Padre, gracias te damos, Señor, un día más en el que renuevas, Señor, tus bondades, tus misericordias sobre nuestras vidas y nos has sostenido y ayudado a llegar hasta aquí, hasta tu casa, para que juntos, Señor, exaltemos y adoremos tu santo nombre y para que juntos también podamos meditar hoy en las Escrituras, en tu santa palabra, Señor. Padre, tú sabes lo imposible que es para el hombre si no es por la asistencia de tu Espíritu Santo entender las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Por eso pedimos tu ayuda, Señor, tu ayuda para predicarla, tu ayuda para entenderla, tu ayuda para vivirla, Señor. Nos ponemos en tus manos confiando en esa gran misericordia y ese gran amor que tú tienes para con tu pueblo, Señor, para con tu iglesia, la que has comprado con tu sangre. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te adoramos y alabamos tu nombre por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Los voy a invitar que busquen en sus Biblias el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Si ya están ahí, el versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando Mateo se dispone a contarnos este evento de la vida de Jesús, comienza haciéndolo con una frase, es en aquel tiempo, que de manera elegante lo que está haciendo es invitarnos a escudriñar las Escrituras, a ver qué venía hablando anteriormente, porque de manera inspirada, Mateo está relacionando lo que nos va a contar con algo que ya contó. Entonces, cuando nosotros encontramos una frase de este tipo en las Escrituras, tenemos que retroceder un poco y decir, bueno, a ver, en aquel tiempo, ¿qué venía pasando? Porque le parece importante a Mateo relacionar esto con lo que dijo antes. Y si nosotros retrocedemos un capítulo, vamos al capítulo 17 de Mateo, al versículo 1, allí podemos tener como título que se nos narra la transfiguración de Jesús, o Jesús en el monte de la transfiguración. Pero fíjense que comienza el versículo 1 6 días después, y decís, o sea que Mateo viene arrastrando algo desde más atrás todavía. Y nos tiene que llamar la atención sobre todo porque el Evangelio de Mateo, como la mayoría de los evangelios, no son cronológicos, ¿no? Nos están narrando los eventos de la vida de Jesús de manera cronológica. Entonces, cuando encontramos una cierta cronología, es porque al evangelista le pareció, al Espíritu Santo le pareció importante relacionar este evento con otros eventos. Entonces tenemos que retroceder un poco más e ir al capítulo 16 de Mateo, al versículo 13, porque es aquí donde se nos va a contar la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Y es probable que este es el evento que tiene en mente Mateo, que dice 6 días después, y por esos días o por ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue un evento importante dentro del ministerio del Señor y de la vida de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí en la región de Cesarea de Filipo, como dice a partir del versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es un título mesiánico del libro de Daniel, el Hijo del Hombre. El título que usaba Jesús para hablar de sí mismo. Entonces dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo, básicamente? En el 14 dice, bueno, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? A sus discípulos, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión
de Pedro, que reconoce en ese maestro al cual estaba siguiendo y por el cual había dejado todo, él y otro grupo de discípulos, que ellos estaban siguiendo al verdadero Mesías, al prometido por Dios, y que era el Hijo del Dios viviente, ¿no? La deidad de Cristo. Entonces, este es el evento que aparentemente viene desde donde Mateo sigue esta cronología. Fíjense que un poquito más adelante, solo vamos a ver qué era lo que estaba en mente de Mateo cuando llega al capítulo 18. No podemos ver todo esto. Imagínense que son textos que podríamos estar predicando semanas y no agotarlos. Simplemente los estamos viendo, leyendo y para tenerlos nosotros presentes. En el versículo 21 dice, desde entonces, desde ese momento en el que se hace esta confesión de Pedro, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez que Jesús les dice de manera explícita lo que le esperaba por delante. Me espera la muerte, pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y esto me espera en Jerusalén. Ahora, cuando llegamos entonces al capítulo 17, que recién lo vimos en el versículo 1, que nos dice 6 días después, son estos eventos los que viene arrastrando Mateo en su evangelio. Fíjense que a partir del versículo 14, ¿qué más nos cuenta, ¿no? Además de la transfiguración de Jesús allí en el monte, cuando de alguna manera se vio la gloria de Dios detrás del velo de la humanidad de Cristo y la vieron 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Repito, no vamos a entrar en cada pasaje, sencillamente porque sería imposible. Pero, ¿qué más nos cuenta el capítulo 17? A partir del versículo 14, Mateo nos narra lo que pasó cuando bajaron del monte de la transfiguración, ¿no? Cómo Jesús trajo liberación a un muchacho que su padre había llevado a los discípulos no lo habían podido ayudar, y llega Jesús y obra ese milagro, esa liberación de ese chico que estaba endemoniado. En el versículo 22 encontramos que Jesús anuncia por segunda vez su muerte y su resurrección a los discípulos. En un lapso de pocos días, de poco tiempo, Jesús vuelve a recordarles esto. Fíjense, versículos 22 y 23, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, otra vez, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús seguía dándoles esta enseñanza, ¿no? Me espera la muerte, pero voy a resucitar. Y como vimos recién, todos sabían a qué se refería Jesús. No era un lenguaje cifrado para ellos cuando Él decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres. Entendían que hablaba de Él mismo, ¿no? Me van a entregar. El que iba a morir era Él y el que iba a resucitar era el Señor. Esto dice que entristeció los corazones de los discípulos. Y finalmente, a partir del versículo 24, se nos va a narrar el evento en el que Jesús va a pagar el tributo para el mantenimiento del templo que todo varón mayor de 20 años pagaba, y que para eso lo envía a Pedro. Fíjense, versículo 27 del capítulo 17 de Mateo. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti, ¿no? Ese estatero valía justamente, era el equivalente al tributo de 2 personas. Y así llegamos entonces al capítulo 18 con esto en mente. ¿Por qué? Porque es la intención de Mateo que lo tengamos en mente. En aquel tiempo, estos eventos que acaban de ir sucediendo y nos vienen narrando, los discípulos vinieron a Jesús, capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Mateo, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A simple vista parece que los discípulos tienen una inquietud con respecto al reino de los cielos, y acuden a Jesús para evacuar esa inquietud, ¿no? Esa duda. Pero esta pregunta sobre la grandeza en el reino de los cielos está llena de deseos y anhelos
humanos o terrenales. Es una pregunta que tiene que ver con lo alto y lo sublime, pero que en realidad llega arrastrándose desde la humanidad y carnalidad de los discípulos. Discípulos que nos representan muy bien. La pregunta revela mucho de lo que los discípulos estaban ignorando con respecto al reino de los cielos, al reino que Jesús estaba predicando y al cual estaba invitando a los hombres a entrar por medio de la predicación del Evangelio. Y aunque Jesús había anunciado en el último tiempo 2 veces su muerte y su resurrección, ellos seguían teniendo una imagen del reino de los cielos totalmente terrenal. De hecho, ellos estaban pensando en quién era el más grande en ese reino de los cielos, quién iba a recibir el mejor puesto cuando Jesús se sienta a reinar. Y uno dice, pero ¿no escucharon lo que les está diciendo el Señor? Que es necesario que muera y que resucite al tercer día. Sí, lo escucharon, de hecho se entristecieron, pero pasó por alto. Porque había algo que estaba dominando sus mentes y su corazón. ¿Qué? Los pensamientos terrenales, las glorias humanas, el honor humano, el poder humano. A favor de los discípulos tenemos que decir que ellos, habían crecido con una idea del reino de los cielos o del reino mesiánico súper terrenal. Ellos esperaban que el Mesías llegue, se siente en el trono y los romanos salgan corriendo. Y vuelva la gloria de esos tiempos de Salomón a Israel. Así era como lo esperaban, así era como lo enseñaban, así era como lo creían. Y les costaba acomodar la mirada de Jesús o las palabras de Jesús a esa idea del reino que ellos tenían. Bueno, dice que va a morir y va a resucitar, pero nosotros sabemos que si Él es el Mesías, como Pedro dijo en Cesarea de Filipo, Él es el que viene, se sienta en el reino y los romanos se van. Y nosotros volvemos a ser el centro de la tierra, el reino vuelve a ser poderoso, volvemos a ser lo que fuimos en antaño. Ahora, esa era la idea que prevalecía en sus corazones, pero no era la idea que Jesús estaba enseñando con respecto al reino. De hecho, cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar el reino de los cielos, Él nunca dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto tomen sus espadas y acompáñenme a Jerusalén, que vamos a tomar el poder y vamos a derrocar a los romanos. Jamás. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el llamado. Eso era lo que el reino de los cielos, la cercanía del reino de los cielos tenía que producir en el corazón del hombre. Arrepentimiento y fe. Creer en el Evangelio. Por eso digo que la pregunta, aunque tiene que ver con cosas altas, sublimes, está llena de cosas terrenales. Está llena de anhelos egoístas, de anhelos orgullosos, de lo que abunda en el corazón de todo hombre. Y uno dice, pero la pregunta es, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? Por ahí querían saber si Moisés, si Elías. No es lo que están preguntando en realidad. Lo que ellos querían saber era quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y Lucas, que nos narra también este evento, ustedes no lo busquen, es un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 46, dice específicamente, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Así que no solo esto era algo que le generaba duda o una pregunta, no, generaba disputa. Dice que discusión entre ellos, esa palabra habla de debate, contienda, discusión. Mientras Jesús anunciaba su muerte y su resurrección, su sufrimiento que le esperaban por delante, ellos iban en el camino peleando entre ellos quién es el mayor. Ahora, cada vez que nos encontramos, o por lo menos yo me encuentro con estos pasajes y me pongo a meditar en lo que está pasando ahí, después de superar la primera inclinación de mi corazón a querer señalar la carnalidad de los discípulos, y por lo general me pasa cuando me miro en un espejo, digo, ¿para qué los voy a estar señalando a ellos si ya me puedo mirar yo? Lo que me empiezo a preguntar es, ¿y yo cómo actuaría en esa situación? ¿O yo cómo actúo hoy ante la revelación que tenemos del reino de los cielos, la revelación plena que tenemos de la obra de Jesús, del Evangelio completo en nuestras manos? ¿Cómo actúo? ¿Acaso no puedo reconocer en el egoísmo de los pensamientos
de los discípulos algún primo lejano o un hermano gemelo de mis pensamientos, de mi corazón? Pensamientos de grandeza, pensamientos de reconocimiento, de gloria, de honra. ¿Acaso no voy cientos de veces delante del Señor con alguna cuestión que en la superficie es espiritual, pero que en el fondo tiene que ver con alguna cuestión terrenal, alguna cuestión personal, alguna cuestión de mi corazón? Y no porque, pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces uno en su tiempo de oración va y trata de elevar esa oración a las alturas de lo celestial, a las alturas del reino de los cielos? Pero lo único que hicimos quizás fue corretear y corretear y corretear por la pista de despegue sin lograr hacer despegar esa oración hacia las cosas celestiales y nos quedamos solo en las terrenales, en lo mío, en lo nuestro. Y no porque a Dios no le interesen mis cosas, sino porque hay un orden que Dios nos ha dado y que nosotros debiéramos entender. Por ejemplo, en el modelo de oración que Jesús entrega a los discípulos, el que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, Él nos dice por dónde debiéramos comenzar, cuáles son las alturas en las cuales la oración debe estar antes de llegar a nuestras cosas, ¿no? Primero es de nuestro Padre, que está en los cielos, ya desde allí comienza. Es su nombre, es su reino, es su voluntad. Y después es mi pan, mis tentaciones, mis pruebas, mis pecados, mis deudas. Ahora, lo maravilloso de Jesús, lo maravilloso del amor de Dios, es que el Señor nos puede ver empantanados allí en las cosas terrenales, ¿no? Y ve que nuestra, vamos a decirle así, nuestra nave de oración nunca sale de la pista, porque estamos enredados en nuestras cosas. Y fíjense, si no les pasa, ¿no? Que cuando oramos, y en lugar de comenzar viendo la grandeza de Dios, la altura de Dios, su nombre, su reino, su voluntad, empezamos por nuestras cuestiones, por nuestro pan, por nuestras deudas. Lo nuestro se hace inmenso y a Dios después ya lo vemos chiquito. Ahora, si nosotros comenzamos por donde el Señor nos enseñó a comenzar a orar, cuando llegamos a lo nuestro tiene el tamaño que tiene que tener. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas está ese Dios al cual nosotros le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y desde allí elevamos nuestra oración y desde allí ponemos todo en la dimensión correcta. Ahora, Jesús nos puede ver empantanados en estas cuestiones terrenales, de glorias humanas, de honra humana, de poder humano, y no nos deja allí, no nos deja estancados ahí. Por el contrario, Él viene a ayudarnos. Y eso es lo que va a hacer con los discípulos aquí en este capítulo 18. Él viene en ayuda de los discípulos. Y lo va a hacer de una manera que ellos y todos lo entendamos. Porque Jesús, a pesar de la altura, a pesar de que Él es Dios por sobre todas las cosas, de su sabiduría perfecta y absoluta e inescrutable, cuando nos tiene que hablar, nos habla, se pone a la altura de nosotros y nos habla de manera que le entendamos claramente. Y lo va a hacer así. Fíjense, versículo 2 del capítulo 18 de Mateo. Dice, y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Pensaba, ¿qué estarían esperando los discípulos de escuchar? ¿No? Porque ellos van y dicen, Señor, ¿quién es el más grande? Y en realidad la pregunta, cuando uno ve todo el tema del original griego, es como diciendo, bueno, al final, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? ¿No? Como diciendo, ya lo discutimos, no nos ponemos de acuerdo. Yo me imagino que estaban esperando escuchar que el Señor se pare y diga, bueno, puesto número 1, Pedro, por la confesión necesaria de Filipo, porque subió al monte de la transfiguración, porque caminó en el mar esa noche que todos estaban asustados, él se bajó y caminó. Puesto número 2, Juan, hijo de Zebedeo. Pero ellos no escuchan el ranking de los más grandes del reino de los cielos de boca de Jesús. No, lo ven a Jesús como que empieza a mirar entre ellos y me imagino a alguno diciendo, acá estoy, no me ve. Sí, soy yo. Y Jesús esquivando la mirada y el otro, me está buscando a mí, acá estoy. Y Jesús esquivando la mirada y Jesús hace un gesto llamando a alguien y quizás uno de los discípulos dijo, era yo al final, y da un paso adelante y dice, no, vos no, el chico que está atrás tuyo, el niño que está atrás tuyo, vení. Y lo pone en el medio de esos discípulos a un niño.
Esa palabra habla de un niño, un infante, un niño pequeño, de entre 3 a 7 años de edad. Un niño pequeño. Un niño pequeño que el Señor va a usar para darnos un ejemplo de la verdadera grandeza del reino de los cielos. Ahora, ¿qué estaría haciendo este niño cuando Jesús lo llama? No se nos dice, pero por ser un niño pequeño podría estar haciendo lo que cualquier niño pequeño suele hacer cuando los mayores están hablando. Se estaba entreteniendo con algo, pateando piedrita, con una mascota, jugando con algún juguete de la época. Él no estaba en las cosas de los grandes, él no estaba metido en esa discusión que los mayores estaban teniendo en ese momento. No, porque como pasa hoy, el niño se suele excluir solo de las conversaciones de los grandes. Y si no, los grandes se encargan de excluirlo, ¿no? Andá que vamos a hablar cosas de grandes. Y el niño habrá dicho, acá no tengo lugar y estaría haciendo la suya. No, pero Jesús lo tiene en cuenta y lo manda a llamar y lo pone en medio de los discípulos. Más allá de lo que el niño esté haciendo o no, el punto es que Jesús lo coloca y deja que los discípulos empiecen a mirarlo. Ellos fueron con una pregunta, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? Y Jesús no dice nada y trae a un niño y lo pone en medio de ellos. Y guarda silencio. El relato que hace Marcos de este episodio, tampoco es necesario que lo busquen, pero está en el capítulo 9 de Marcos, versículo 36, nos da un detalle que hace todo esto más intenso, ¿no? Porque él dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, Jesús lo abraza. ¿Ante qué? Ante la mirada de los discípulos. Ante la mirada de los discípulos que dirían, no entendemos nada. ¿Qué nos va a decir? Ahora, piensen en ese niño, ¿no? Rodeado de hombres, con caras de extrañado mirándolo, pero en los brazos del Creador del universo, en los brazos de Dios. Sin saberlo y sin pretenderlo, ese niño va a ser puesto como un ejemplo de verdadera grandeza. Y repito, ¿no? Sin saberlo y sin pretenderlo. Y lo que más me impacta de esta imagen de Jesús abrazando al niño es que Jesús podría haber dicho, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? Yo. Que siendo Dios no estimé el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que me despojé a mí mismo y me puse en condición de hombre, y estando en condición de hombre me humillé hasta la condición de siervo y hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios me dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en mi nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero no. Él toma a un niño y lo abraza y dice, les voy a hablar en un nivel que me entiendan, porque ustedes no entienden cuál es la gloria que yo dejé para estar encarnado acá, para venir a morir lo que anuncié 2 veces tan claramente. No lo van a entender nunca, pero sí todos van a entender a un niño. Porque el que no tiene un niño fue niño. Y la lección va a ser clara. Porque la gloria que Dios dejó, ninguno de nosotros la tuvo. Y aunque nos maravillamos y le damos gracias a Dios por lo que hizo, no lo entendemos plenamente jamás. Y toma a este niño en los brazos. Volvemos a leer desde el versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y el versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recién allí, en el versículo 3, Jesús habla. Y lo hace con esta expresión solemne, ¿no? De cierto os digo, esto es así. Es Dios diciendo, esto es así y no es de ninguna otra manera. Y Jesús se dispone a abordar primero lo que para él es más importante. Antes de hablar de la grandeza del reino de los cielos, hablemos de quiénes son los que entran al reino de los cielos. Esto es como el que dice, ¿y quién es el que gana una maratón de 42 kilómetros? ¿Cuál es el récord que hay que batir? ¿Te inscribiste? No. Bueno, no, entonces empecemos por lo principal. Y Jesús no está diciendo que sus discípulos estén fuera del reino de los cielos, sino que les está recordando qué es lo importante, en qué radica la verdadera grandeza, en que los hombres entren al reino de los cielos. Y nos muestra, en algún sentido, usando a este niño, la condición para entrar al reino de los cielos.
Y Jesús usa dos palabras, dos expresiones, que en las Escrituras nos ilustran el arrepentimiento y la conversión. Son las palabras volverse y hacerse. El primer paso es volverse. Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis, y fíjense que es algo que se le demanda al hombre, no si alguien te vuelve, no, si no os volvéis, es algo que tenemos que hacer nosotros, volvernos. Esa palabra habla de dar la vuelta, revertir. Es la palabra que la Biblia usa para ilustrar el arrepentimiento, por medio del cual el hombre pecador emprende el retorno hacia Dios. Volverse a Dios, volverse sobre los pasos, emprender un camino de retorno en la dirección opuesta a la que íbamos caminando. El pecador le ha dado la espalda a Dios y se aleja de Dios. Pero cuando se arrepiente se vuelve, da la espalda al pecado y se vuelve hacia el rostro de Dios. El rostro de un Dios que está esperando para recibirle. Un Dios que es amplio en perdonar. Y la palabra para arrepentimiento en el Nuevo Testamento, que es metanoeo, involucra ese cambio, pero lo lleva al lugar de la mente, un cambio de mente, de pensamiento. Y el llamado al arrepentimiento o al volverse a Dios no es algo del Nuevo Testamento. No es algo que Dios empezó a proclamar desde el tiempo que Jesús se encarnó y vino a esta tierra. No, es algo que Dios llamó al hombre desde el comienzo, desde el Edén. Que se vuelvan a Él. De hecho, cuando Dios levanta a su profeta Ezequiel y lo envía a su pueblo para llamarlo al arrepentimiento, cuando Ezequiel fue uno de los profetas que se levantó en la destrucción después de Babilonia, de la conquista de Babilonia, lo manda con un mensaje que dice en el capítulo 33, versículo 11 de Ezequiel, yo se los leo. Diles, vivo yo, dice Jehová, esto es lo que tenía que ir a decir Ezequiel, ¿no? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y allí dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Allí está, volvé. El que no se vuelve, dice Jesús. Antes de hablar de la grandeza del reino de los cielos, hablemos de quienes entran al reino de los cielos. Volveos de vuestros malos caminos. Y la pregunta que hace Ezequiel es, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, por la dureza del corazón y por un corazón no arrepentido, como todos los que van a condenación. Porque el Evangelio llama a todos a volverse a Dios, pero no todos lo aceptan. Pablo le dice a los romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora el hombre en esa dureza del corazón se aleja de Dios, pero si se vuelve en arrepentimiento, allí está Dios, dispuesto a recibir, dispuesto a perdonar. Y lo segundo que dice Jesús es, y no os hacéis como niños. Esa expresión hacerse implica llegar a ser. ¿Llegar a ser qué? Como niños. El Señor aprovecha al niño este que Él tiene en sus brazos y dice que el que no se vuelve por medio del arrepentimiento a Dios y llega a ser como un niño en el aspecto de recibir con sencillez y confianza la invitación del Evangelio, la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos, porque no hay otro camino que no sea por el arrepentimiento y la fe en Jesús. Entonces Él dice, el que no se vuelve y no llega a hacerse como un niño en este sentido de recibir con sencillez y con confianza la provisión de Dios para el perdón de los pecados, no puede entrar al reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos es un regalo de Dios para toda aquella persona que se vuelve a Él y le recibe, como un niño. Y eso es lo que demanda el Evangelio, esas dos cosas, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, volverse, y fe, llegar a ser, recibir confiadamente la salvación de Dios, creer plenamente
que la provisión que Dios hizo en Cristo es suficiente para el perdón de mis pecados y para la vida eterna. Que no hay nada que agregarle. Debemos creer, allí está el punto que nos lleva Jesús con el niño, ¿no? Debemos creer como un niño le cree a su padre. Cuando uno predica el Evangelio, ¿cuántas veces nos habrá pasado? Que le hablas del amor de Dios, que le hablas de la vida que Dios nos da, y cuando le decís cuál es la demanda del Evangelio, te dice, a mí me lo han dicho así directamente, ¿qué? ¿Por arrepentirme y creer ya está? Sí, eso es lo que Dios dice. No puede ser así. Necesitamos esa fe, esa confianza que un niño muestra en su padre, creer como un niño le cree a su padre. ¿Se dieron cuenta que hay una edad que a los chicos les tenés que hablar lo más literalmente posible cuando son pequeños? Porque ellos no tienen lugar en su mente para un doble sentido, para una analogía. No, lo que vos le decís es así. Ellos no le dan. Hace unos meses nos pasó unas sobrinas de 6 años en ese momento, que estaban en casa. Nosotros tenemos una gatita, y la gatita cuando hay gente se va, se esconde. Pero bueno, no sé, se equivocó y volvió, y justo estaban las nenas, y la empezaron a acariciar y la agarraban. Y mi esposa se la saca, porque estaba asustada la gata, le dio miedo que les haga algo, y le dice, no, déjenla que se le sale el corazón por la boca. Y mi sobrina me miró con una cara como diciendo, es una forma de decir, ¿no, tío? Sí, le digo, es una forma de decir. Y me trajo a esto. Digo, así son los niños. Ellos no le dan lugar, no hay margen de otra cosa. No, si es así, es así. Si se le sale el corazón por la boca, le miró la boca, a ver si se le sale el corazón. Y si Dios te dice que si crees en su Hijo por el sacrificio de su muerte en la cruz y en su resurrección de los muertos, tenés vida eterna. ¿Es un decir? No, es así. Créelo como un niño le cree a su padre. Es así y no es de ninguna otra manera. Ese tipo de confianza es la que el Señor llama a que lleguemos a tener. Si no os volvéis y os llegáis y os hacéis como niños. Ahora, lo que Jesús está enseñando acá no lo tenemos que tomar nosotros literalmente como niños, ni llevarlo a los extremos. El Señor quiere enseñar algo particular y no pretende que cada aspecto de lo que nosotros vemos en un niño lo traspolemos a la vida espiritual. Porque también nosotros sabemos que a esa edad los niños son caprichosos, berrinchosos, no sé si existe, pero si no, algo así, hacen berrinche. ¿No? ¿Quién no vio a un niño en el supermercado? Suele ser el lugar del berrinche preferido, parece. Que quiero esto, no, y empieza a llorar, a gritar, a patalear, se tira al piso, se sube al carrito, se sube arriba de la línea de cajas, hasta que el padre ya no sabe qué hacer, dice, ahorcar no puedo hacerlo públicamente, entonces le compra lo que quiere y lo calma, y el nene sale como diciendo, lo logré. Hice berrinche y logré que papá me dé lo que no me quería dar. Y Dios no nos está llamando a que nosotros nos comportemos así con Dios. Que si Dios no me da lo que yo estoy queriendo y que además pienso que es lo mejor, le hago berrinche a Dios, me tiro al piso. No, yo de acá no me muevo. Pero, ¿alguien hace así con Dios? Sí, está lleno. Cristianos caprichosos. Cristianos como niños en ese sentido. No me lo dio, y ahí estoy. No oro. No leo más la Biblia, no congrego más. Qué mal que te va a ir. ¿Todo por qué? Por un berrinche. No seamos niños, como dice Pablo a los Corintios, ¿no? 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios no nos está llamando a comportarnos como niños en ese sentido. Dios no nos está diciendo, mirá al niño y todo lo que ves en el niño ahora aplicalo a tu vida espiritual. No, si estamos llamados a madurar. Pero sí hay cosas en esos niños pequeños que son útiles para lo que el Señor nos está queriendo decir. Y lo principal es esa confianza plena que muestran en su Padre.
Entonces Jesús no está colocando a este niño como el modelo para que los creyentes imitemos todo, sino aquello que él está específicamente contrastando ¿con qué? Con la actitud orgullosa, carnal y terrenal que los discípulos estaban teniendo en ese momento con respecto al reino de los cielos. ¿Quién de nosotros es el más grande? Y les puso un niño. Entonces, de esta enseñanza lo que nosotros tenemos que tratar de extraer son esas cosas que son necesarias que manifestemos y que algunas de ellas son características comunes a los niños pequeños, que ilustran un principio de humildad y de confianza. Lo segundo que Jesús les responde está en el versículo 4 del capítulo 18 de Mateo, y es: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí sí está contestando la pregunta de los discípulos. ¿Ustedes quieren saber quién es el mayor? Cualquiera, o sea que esto no se limita a ustedes 12, cualquiera que se humille como este niño. Si bien en nuestro tiempo, en nuestra cultura, la idea de humillarse le damos una connotación negativa automáticamente porque lo asociamos con la humillación que alguien ejerce sobre otro. Lo humilló públicamente, lo humilló en las redes. Pero no es el concepto de humillarse del cual nos habla la Biblia, del cual Jesús está hablando aquí. La idea detrás de humillarse es tomar uno mismo una actitud de humildad ante alguien o ante algo. No se trata de algo que hacemos sobre otros, se trata de algo que hacemos nosotros mismos en nosotros mismos. Nos humillamos, tomamos una posición de humildad. Y esa es la manera de combatir justamente lo que estaba entorpeciendo el entendimiento de los discípulos, que era orgullo. Ellos necesitaban humillarse. Y Jesús no está insinuando que en algún sentido el niño se humilló a sí mismo cuando respondió al llamado de Jesús a ir a él. Sino más bien que el Señor está resaltando la humildad que los niños manifiestan a esa edad, en la que poco o nada le importan las grandezas por las cuales los hombres se desviven y hasta matan. Ellos están en sus cosas. Y es como si el más grande en el reino de los cielos es el que menos consciente estuviera de ello. Una cosa así es lo que el Señor le dice al humillarse como este niño. Ellos discutiendo quién de nosotros es el más grande y el niño jugando, haciendo cosas de niño. Muy lejos de estar pensando en la grandeza del reino de los cielos. El más grande es aquel que voluntariamente toma una actitud de humildad ante Dios y su reino. No el que busca posiciones, no el que busca reconocimiento, no el que busca honor, no, el que busca humillarse a sí mismo. Ese es el más grande. Y como dije antes, cualquiera puede serlo. Esto no se limita a los discípulos, esto es para todos. Todo aquel que esté dispuesto a transitar un camino de humildad. En el versículo 5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es tan profunda la experiencia de la conversión que Jesús empezó a narrarnos en el versículo 1, que cualquiera que se vuelve y llega a ser como un niño y entra en el reino de los cielos, la misma vida de Cristo está en él. El Señor dice que por esa unión profunda que existe entre el creyente y Cristo, cualquiera que reciba uno de estos pequeños, que está tipificando no a un niño, sino a los discípulos, a los creyentes, a los que entran al reino de los cielos, lo recibe a Él. Dice: cualquiera que reciba en mi nombre, y está hablando de esa autoridad que el Señor confiere a los hijos, a los discípulos. ¿Para qué? Para ir en el nombre de Cristo a predicar ¿qué? La entrada al reino. Vuélvanse y háganse.
Entonces la idea detrás de este pasaje es que la vida del creyente es Cristo mismo. Y cuando una persona, cualquiera, dice allí otra vez, ¿no?, recibe en el sentido de aceptar el mensaje del Evangelio y el testimonio de esos pequeños, de esos discípulos, está recibiendo a Cristo por la fe. Está entrando al reino de los cielos. Ahora, para eso, se les va a demandar lo mismo que en el versículo 1, volverse y hacerse como niños. Para recibir a un pequeño de estos en el nombre de Cristo, van a necesitar esa fe, como de un niño, esa confianza. Y en un sentido, yo pensaba, ¿vieron ese juego que se suele hacer cuando uno es chiquito con su papá justamente? Porque con otro no confías, ¿no? El famoso, déjate caer, que yo te atrapo, ¿no? Y te pones de espalda y cerrás los ojos. Y el niño se tira aunque sea de una terraza, no tiene ningún inconveniente porque sabe que está allí debajo esperándolo, ¿no? El padre, los brazos del padre están ahí para sostenerlo. Él sabe que el padre no lo va a dejar caer, no lo va a dejar golpear, no lo va a dejar. Ahora te lo dice un compañero en la escuela, tirate y decís no. Es más, te estás tirando y ya te estás dando vuelta a ver si está y te das vuelta, no te terminas de animar. Y eso es lo que nosotros proclamamos cuando proclamamos el Evangelio, como nosotros que somos esos niños pequeños, esos que hemos creído y en su nombre vamos predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas e invitando a los hombres a volverse a Dios y a creer en Él. Estamos invitando a los hombres que hagan eso, que den ese acto de fe, de confianza plena en Dios, que se dejen caer en los brazos de Dios, que Él está dispuesto a atraparlos por lo que Cristo hizo por ellos. Y para eso se nos demanda ¿qué? La fe de un niño, que no duda de lo que su padre dice. Y aunque esto no formó parte de la pregunta de los discípulos, Jesús lo quiso decir igual. Y está en el versículo 6. Él termina con una advertencia, una seria advertencia. Él dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Otra vez, cualquiera. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, no está hablando de los niños pequeños, acuérdense, no está hablando de los niños literales, está hablando de los que se volvieron como niños y entraron en el reino de los cielos. Cualquiera que haga tropezar a uno de sus discípulos, a uno de los hijos de Dios, mejor, dice el Señor, le fuera que le aten al cuello una piedra de molino de asno, o sea, una piedra que se usaba para moler, que solo la podía mover un asno, un burro, un animal de carga, de fuerza, y que lo arrojen al medio del mar. Si eso es mejor, imagínate qué es lo otro. Es el infierno, es la condenación eterna. De lo cual, que te aten una piedra de molino y te arrojen al medio del mar, es un paseo de vacaciones. Y Jesús cierra con esta advertencia. ¿Quién es el más grande, Señor? Momento. Hablemos de quiénes entran al reino de los cielos. Ahora sí, ¿quién es el más grande? Y una solemne advertencia. Todo aquel que se levanta contra los hijos de Dios. Y de esta manera que se nos hace clara, de una manera que se nos hace entendible, Jesús nos da una respuesta por medio de un niño. Dios nos habla por medio de la imagen de un niño que toma en sus propios brazos y lo pone allí como el ejemplo de sencillez, de humildad y por sobre todo de plena confianza que se demanda para entrar al reino y para ser grande en el reino de los cielos. Así que lejos estemos nosotros de estar disputando entre nosotros sobre las grandezas humanas, las grandezas del reino, quién es el más grande, sino que estemos teniendo la actitud que el Señor nos llama a tener por medio de este niño, de humillarnos nosotros mismos,
de confiar plenamente en Dios y de saber que ese Dios amoroso sostiene y guarda a sus hijos, al punto que cualquiera que los haga tropezar ha recibido una advertencia de boca del Señor de lo que les espera. Te invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad que nos has mostrado. Gracias, Señor, porque pudiendo tú hablar y disertar largamente, Señor, sobre la creación del universo, las galaxias, las leyes que no vemos, naturales, etc., siempre nos hablas en términos que entendamos, Señor. Nos hablas como un padre le habla a su hijo pequeño. Te damos gracias, Señor, porque allí vemos tu amor, tu paciencia para con nosotros, Señor, que tantas veces vamos por el camino como los discípulos discutiendo entre nosotros y nos olvidamos de a quién estamos siguiendo. Señor, ayúdanos a vivir como niños, en este sentido, en este aspecto que nos has enseñado, confiando plenamente en ti y humildemente sirviéndote a ti. Gracias te damos, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos permitiste un día ver esa cruz y creer como un niño que el que estaba muriendo allí estaba muriendo en nuestro lugar para pagar nuestros pecados y nuestra deuda, y que el que resucitó de entre los muertos lo hizo para justificarnos delante de Dios, y que por eso hoy nosotros tenemos vida eterna y el perdón de los pecados. Gracias te damos, Señor, porque tú lo hiciste posible. Te amamos, como siempre decimos, porque tú nos amaste primero, y en eso mostraste tu amor, en que siendo aún pecadores moriste por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Precioso Jesús, con tus manos levantadas, decirle te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Hermoso, hermoso eres. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Una vez más, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad.